Buenas noches, mi nombre es William Martínez. Esta es la presentación del RAS de Global University de la materia orientación. Y vamos a presentarle a ustedes el tema de la inspiración plenaria, pero de la perspectiva de las 5 teorías que vamos a mencionar aquí en esta presentación. Consideramos que la inspiración de la Sagrada Escritura es un tema importante para la Iglesia. Y bueno, vamos a hablar acerca de las teorías. Tenemos la natural, la teoría del dictado, la teoría parcial, la teoría dinámica y la teoría de la inspiración plenaria y verbal. Sería la quinta y última que vamos a mencionar. Con relación a la teoría de la inspiración natural, ella se refiere a que los que mantienen esta teoría sostienen que la escritura depende de la inteligencia humana. Por ejemplo, por eso le colocamos allí Sócrates, ¿verdad? Porque era un filósofo, un pensador. Entonces, quienes mantienen esta teoría es porque consideran que la inspiración de la escritura se debió a la capacidad y talento de los escritores, ¿verdad? Entonces, si eso hubiese sido así, entonces Dios necesitaba ayuda en ese sentido para inspirarse, lo cual no es cierto, ¿verdad? Entonces vamos a refutar esa teoría con lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 20 al 21, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, la Biblia no me la puedo adjudicar yo en el sentido estricto de la interpretación. Yo William Martínez la interpreté y dije, no, esto lo que dice es así, no, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro nos aclara y nos dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, ¿verdad? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, con esta palabra refutamos la teoría natural. Tenemos seguidamente la teoría mecánica o del dictado. Esa es una teoría que sostiene, ¿verdad?, que Dios le dictó al oído, por ejemplo, a quienes escribieron la Biblia, cada palabra por palabra. ¿Me entiendes? Entonces, simplemente los escritores, según esta teoría, fueron taquígrafos o un secretario. Escribe ahí, dale, ahí va, dale. Y palabra por palabra le fue escribiendo. Bueno, esta teoría tampoco llena la expectativa de quienes creemos en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque con relación a la inspiración, Dios respetó personalidad, nivel académico y mucha experiencia y otras cosas de los escritores, de los autores de la Biblia. Entonces vamos a refutar esa teoría con 1 Corintios capítulo 2 versículo 4, ¿verdad? Y tenemos otro versículo allí, 1 Pedro 1 al 10 y Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienvenido eres, Simón Pedro, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne. Ahí donde está la esencia del tema de la inspiración, ¿no? Comparando lo que Pedro tuvo como experiencia allí, porque se trata de eso, pues, de que nosotros sirvamos de canal de Dios. Él nos revela, Él nos da esa sapiencia, ese conocimiento, y tú lo puedes entender a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque como dice Cristo a Pedro, le dice: no te lo reveló ni sangre ni carne,
pero eso incluye a Pedro. Es decir, o sea que el propio Pedro no pudo haber generado esa información. Exactamente, esa respuesta. Cristo le dice, la única manera que tú me reconozcas a mí así es que el Espíritu Santo te lo haya dicho. Y en ese sentido estricto es que entendemos que la Biblia fue inspirada, ¿verdad? Entonces le respondió bienaventurado, ok, ya lo leí. Bien, seguimos. Tenemos la teoría de la inspiración parcial, ¿verdad? Esta teoría nos muestra que Dios simplemente tuvo el Espíritu Santo la idea principal y entonces después dejó por cuenta del escritor los detalles, las circunstancias, ¿verdad? En algunos casos dice que con relación a la experiencia de los escritores, dice que con su experiencia ellos alimentaban la redacción, el desarrollo de la escritura. Y bueno, realmente no podemos considerar que una porción de la escritura fue inspirada por el Espíritu, como ellos dicen que es el tema de las ideas principales. ¿Entiendes? No, sino que Dios inspiró en su totalidad las Sagradas Escrituras. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, fíjense la palabra que usa Pablo, toda la Escritura, ¿verdad? Aquí dice toda la Escritura, y hacía énfasis allí, es inspirada por Dios. Pablo no se la atribuye a más nadie, y nosotros conocemos quién era Pablo o quién fue Pablo. ¿Ves? Entonces, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena, sea competente, sea perfecto, ¿ves? Esté capacitado para hacer la obra del ministerio. Con relación a la teoría del contenido dinámico y dinámica, tenemos que ella plantea que la idea principal de un párrafo y de un capítulo está inspirada por el Espíritu Santo. Esta es la teoría de contenido y dinámica. La Biblia, ¿verdad?, es el testimonio de la revelación. Bueno, ya se lo nombré ahorita a él. Dios le reveló al escritor y el escritor se encargó de plasmar la escritura. Eso es lo que mantiene esa teoría. Los escritores, por ser un acto del Espíritu, en aquellos a quienes les fue dada una sensibilidad espiritual especial, dieron testimonio, dice. Ya, yo soy sensible a la voz de Dios, tengo una relación estrecha con el Espíritu Santo, y entonces, como tengo esa sensibilidad, yo escribí lo que la Biblia dice. Eso está totalmente opuesto a lo que la Sagrada Escritura nos dice. Bueno, ya refutamos eso con 2 de Pedro 1:21 y Colosenses 1 de Corintios 2:13. Entonces dice, bueno, creo que hemos mencionado ya varias veces la de Pedro, pero 1 de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿verdad?, sino con las que enseña el Espíritu. Y ahí es donde está la esencia de la inspiración. ¿Ves? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice Pablo.
finalmente tenemos la teoría de la inspiración plenaria. Cabe destacar que la organización a la cual pertenece Global University, que sería la Asamblea de Dios, en el 2015 hizo una declaración oficial con relación a la escritura y a la inspiración. Y ella dice que considera a la Biblia como una inspiración plenaria. Y cuando decimos plenaria, quiere decir que su inspiración, el 100% de su contenido, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, sus ideas, sus palabras, su desarrollo, su redacción, su mensaje, su objetivo, la razón del por qué existe la Sagrada Escritura, que harían todo un contexto plenario, es únicamente responsabilidad del Espíritu Santo. Ahí decimos entonces que estamos de acuerdo con la teoría que dice que la inspiración es plenaria y verbal. ¿Por qué razón? Porque todas las acciones que están descritas en la Sagrada Escritura y toda la actividad a la cual Dios nos orientó, ¿verdad? Que por cierto nos lleva al bienestar, a la santidad, a la perfección como creyentes, depende del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía que es útil para enseñar, corregir, instruir, ¿verdad? Para redarguir, entre otras cosas. Entonces, tenemos como base bíblica Hebreos 1.1, 1 de Pedro 1.21, que ya lo hemos nombrado, y 1 de Corintios 2.13. Esas tres citas, tenemos más citas, pero las presentamos aquí. Entonces, en conclusión, la inspiración de la Sagrada Escritura es plenaria en el sentido de la exactitud de la inspiración verbal, asegura que se extiende a la totalidad de la Biblia, de manera que en todas sus partes es infalible en cuanto a la verdad, como final en cuanto a la autoridad divina. Es decir, que la Biblia se para aquí enfrente a nosotros y dice: yo soy la palabra de Dios, y eso es verdad. ¿Entienden? ¿Quién puede refutar eso? Nada. Nada. Entonces, esa es mi presentación. Que Dios les bendiga.